Pero ¿cómo saber lo que es la realidad? En primer lugar, debemos entender que todas las cosas se pueden mirar desde muchos ángulos. Pero de hecho siempre vemos una cosa desde el ángulo en que nos situamos para mirarla, ¿no? Según donde me posiciono, es desde ese ángulo desde donde estoy mirando. Y nunca podremos ver nada distinto de la naturaleza desde este punto de vista en el que nos hemos situado. Si mi punto de vista, que es el gran problema de todos, ¿no? Sostener mi punto de vista o perspectiva es la de problemas, dificultades, entonces yo todo lo voy a ver desde el ángulo de los problemas y las dificultades. Todas las personas, todas las situaciones, toda la existencia, todo lo voy a ver desde el punto de vista de que todo es un problema y que hay dificultades. Si yo me sitúo en un punto de vista en el que las razones de la mente concreta son prioritarias, entonces veré todo desde el punto de vista de unas pautas, de unas razones, que van a ser para mí las que determinan cómo las personas funcionan, cómo yo funciono, de esta manera y no de otra. Si me sitúo en un punto de vista afectivo, voy a ver todo como expresiones, como diferentes matices o grados de esta tonalidad afectiva. Es decir, que nosotros siempre vemos las cosas según nuestra situación respecto a ellas. Nunca podemos dar algo distinto desde nuestro punto inicial de partida. Entonces, nuestro modo habitual de ver las cosas no es correcto. No es el que se corresponde con la realidad. Pero es posible adoptar una visión que vaya más allá de mi pequeño punto de vista, que es relativo, no absoluto. Entonces vamos a ir viendo lo que es un punto de vista no relativo. ¿Por qué a nosotros nos parece real nuestro modo habitual de ver? Porque hay cosas evidentes, ciertas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tengo miedo, de que tengo dificultad de carácter, que vivimos etapas en que las cosas se presentan adversas, y esto nos produce conflictos, disgustos. Vemos también que las personas vivimos simultáneamente el bien y el mal, y que la vida es una mezcla constante de bien y mal, y todo esto es muy real. Pero es muy real mientras lo miremos desde este punto de vista en el que estamos situados. Pues yo puedo situarme en otro punto de vista que no sea relativo. Y por ello podría afirmar que este es el de la visión auténtica de la cosa. El único punto de vista realmente auténtico es el no relativo. Es el punto de vista supremo, el punto de vista de las causas con mayúsculas, o base primordial de la existencia. Es decir, que la naturaleza real de las cosas es exactamente lo que Dios piensa, o el Ser Supremo, o la divinidad, o llámenle como quieran. El pensamiento de la fuente creadora constituye la verdadera naturaleza de lo que existe. Por lo tanto, cada uno de nosotros y cada cosa que existe realmente es lo que es en esa mente con mayúsculas divina. Ahí no hay relatividad. Es la verdad con mayúsculas, podríamos decir, en sí. Quizás arguiremos que esto es la verdad en sí en la medida que aceptemos este punto de vista creador de un ser creador. En este caso también podemos mirarlo desde otro ángulo, completamente aparte de este que implica una creencia. Y vamos a verlo. Toda nuestra vida, toda, es constantemente un proceso de actualización de un potencial. Toda nuestra vida, sea desde el punto de vista físico, afectivo, mental, es una constante respuesta a estímulos
tanto internos como externos. Y es mediante estas respuestas, que pueden ser energéticas, mentales o afectivas, que se va estructurando nuestra personalidad. No hay nada absolutamente que nosotros podamos vivir que no sea una actualización de este potencial interior. Yo no adquiero nada en sí del exterior, que es lo que todos creemos, ¿no? Sino que respondo al exterior, y esta capacidad de respuesta es exactamente lo que constituye mi desarrollo. Por lo tanto, si esto ocurre así en todos los aspectos de mi existencia, si toda mi vida es un constante proceso de actualización, eso quiere decir que yo ahora, de algún modo, ya soy todo lo que puedo llegar a actualizar, en potencia, ¿no? O sea que si yo me imagino todo lo que yo podría llegar a actualizar, suponiendo unas condiciones determinadas, ideales, óptimas, favorables, lo que yo podría llegar a desarrollar como inteligencia, como felicidad, como conciencia de realidad y de plenitud, todo esto me está dando indicios de que eso que soy en ese centro es mi propia potencialidad. Esa potencialidad de donde surgen todas mis respuestas no es algo que está alejado de la realidad. Esta potencialidad se la llama así potencialidad porque lo miro desde mi percepción física o mi experiencia sensorial. Esta potencialidad en su propio nivel es mi verdadera realidad. Y es en este plano de la experiencia concreta que se va manifestando como mi realidad personal en el tiempo y en el espacio. Pero todo lo que yo voy siendo y lo que puedo llegar a ser en este proceso de devenir, todo eso es la actualización en el tiempo, en lo fenoménico, de algo que yo ya soy en un nivel o punto más central. Y ese nivel o punto central es lo que realmente soy. Y además lo soy constantemente. Es mi identidad. Es lo que soy en mí mismo. Y lo que yo voy actualizando son modos de ser de ese ser con mayúsculas total. El hecho es que lo mismo si lo miramos desde el punto de vista de una realidad suprema, que podemos llamar Dios o el nombre que queramos, como desde el punto de vista de una simple experiencia de nuestra propia vida concreta, vamos a ir a parar a lo mismo. Yo, mi verdadera identidad, no es eso que aparece en mi conciencia actual, sino que mi verdadera identidad es lo que hace que yo sea yo. Es esa continuidad de identidad que yo tengo. Es ahí donde soy toda mi capacidad de ser. Ese nivel central es mi verdadera identidad. Y de ahí surge mi noción de yo. Pero como yo hasta ahora solo he desarrollado una conciencia periférica, superficial, muy externa, y encima la sociedad y la educación me obligan a que viva en ese nivel externo, he aprendido a aceptar que yo solo soy un modo de ser. ¿Qué significa un modo de ser? Yo soy así. Soy Juanita de los Palotes, que hago esto, que tengo este carácter, que me comporto así, que no sé qué, que bueno, mis hijos, mi familia, bla. Pero lo que yo soy es esa realidad central. Y eso es algo que lo soy ahora, en este momento y en todo momento. Mi único problema es que yo vivo creyendo que soy otra cosa, ¿no? Todos vivimos creyendo que somos otra cosa, es evidente. Bien, porque durante toda mi vida, todos, ustedes, yo, hemos sido educados, mentalizados, sugestionados, para que aceptemos que mi realidad es este modo particular de ser. O sea que soy una partícula. Porque los demás viven así, porque me enseñan a vivir así, y porque los demás se molestan conmigo y me rechazan si yo no vivo como los demás, y en esa escala de valores, ¿no? Ese es el gran conflicto que tenemos todos. Es lo que yo ya soy en un centro. El tiempo
no añade nada a lo que soy. El tiempo solo es un despliegue progresivo de esta identidad que soy. Por lo tanto, todo lo que yo pueda llegar a vivir con el tiempo o a través del tiempo, lo puedo vivir ahora en la medida en que yo me sitúe en ese mismo nivel de profundidad donde está. O sea que el desarrollo en el tiempo es equivalente a mi profundidad actual, ya que yo soy en todo momento esta realidad donde existe toda la plenitud. Y si yo ya soy eso, ¿por qué no lo vivo? Porque estoy sugestionado para vivir creyendo ser otra cosa. O sea, esta persona que creo ser. Limitada, con errores, que me puedo equivocar, que no sé qué. Pero es que además hay otro hecho muy curioso, y es que esa realidad central que soy, lo que es mi verdadera realidad, es además plenamente consciente, porque esa realidad es conciencia, es lucidez. Es inconcebible una realidad de la inteligencia que sea inconsciente. Si eso es algo, es pura conciencia. Eso es lo que somos, plenitud, conciencia, pura lucidez. Y ahí está la maravilla, que nosotros estamos viviendo como si esto no existiera. Podríamos decir que nosotros somos esa plenitud consciente, de la cual somos inconscientes. Esta plenitud y esta conciencia ya están dentro, ya las soy. No es que sea algo distinto a mí, sino que es lo que siempre he sido. El problema es, ¿en qué medida yo soy capaz de reconocerme? Reconocerme. ¿En qué medida vivo instalado en mi centro de ideas, de esquemas mentales, con sus separaciones, con sus dualidades, con sus contradicciones y sus tensiones? ¿En qué medida yo soy capaz de poder situarme en ese centro donde yo ya soy esa totalidad?